En 5 minutos. Yo te estoy diciendo. Ah, padre. Entonces, ¿cómo se llama la conferencia de hoy? El renuevo en la ciudad de Dios. El renuevo en la ciudad de Dios. O sea que en otra ciudad no está. Te lo corto. El renuevo está en la ciudad de Dios. Y el renuevo es lo que ha salido, Dije que te sentaras. lo nuevo. O sea, era algo de la ley, pero lo que salió ahora, el renuevo. O sea, ese pueblo de Dios escogido que reinará eternamente y para siempre agradando a Dios. Amén. Agradando a Dios. Esa es la finalidad. Romanos capítulo 11, versículo 11 al 27. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea que Dios preparó todo de antemano. La película de Dios. O sea, Dios escogió un pueblo, Israel, en aquel tiempo, y les dio la ley de Moisés. ¿Verdad que sí? Entonces, ellos, por su terquedad, como así dice la palabra, no obedecieron a Dios. Pero gracias a esto, nosotros hemos entrado. ¿Nosotros quiénes? Los gentiles, los que éramos extranjeros. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo sí nosotros no éramos hijos de Dios, o sea, no éramos adoptados hijos de Dios, porque no cumplíamos con la ley. Ni siquiera vivíamos en aquella tierra. Éramos ajenos, ¿verdad? Entonces dice aquí, en ninguna manera, pero por su transgresión, la transgresión del pueblo de Israel, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si esa transgresión que ellos hicieron a Dios es la riqueza del mundo. ¿Por qué riqueza? Porque ahora a nosotros nos fue dado las riquezas espirituales, ¿verdad que sí? Es riqueza para nosotros. Y su defección, o sea, que no tuvieron eficiencia en lo que hacían. Por causa de esto, Dios los entregó a una mente reprobada y llamó al otro pueblo, a nosotros. Como dice el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, que dice, en aquel tiempo habrá un rebaño y un pastor. Ah, Padre, entonces, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y ellos, como la niña de los ojos de Dios, nosotros somos la esposa de Dios, la amada, ¿verdad? Y ellos son la niña de los ojos de Dios. Y de la misma manera para con nosotros. Nosotros también aguardamos la restauración del pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Hay un remanente escogido por Dios que está esperando la salvación, porque están en esclavitud. Imagínate, en el monte en el muro de los lamentos, dándose golpes en la cabeza. Esas son cosas que atrasan, que los han atrasado. ¿Pero por qué? Para que nosotros, los gentiles, pudiéramos entrar, gracias a esto, nosotros los gentiles hemos entrado a la gracia de Dios. Amén. Hemos entrado a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo justo? Que nosotros vayamos y hablemos con ellos, ¿verdad que sí? Le mostremos esta gracia a ellos. Así como Dios nos la ha mostrado a nosotros. Dar de gracia a lo que de gracia Dios nos ha dado. Que dice aquí, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, ¿cuánto más su plena restauración será salvación para nosotros y para toda la tierra? Entonces, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo es el apóstol a los gentiles, de los gentiles, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Amén. Provocar a celos, porque Pablo, el apóstol Pablo, él era judío, él era descendiente de la tribu de Benjamín y era apóstol de los gentiles, o sea que no estaba con ellos, sino estaba a favor de nosotros, de los gentiles, y provocándoles a celos, ¿verdad que sí? Entonces, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vida de entre los muertos. O sea que si su exclusión, o sea, Dios lo excluyó para incluirnos a nosotros, ¿qué será después su admisión? O sea, incluirnos otra vez. Sino vida después de los muertos. Pero ¿de qué manera van a ser incluidos otra vez? Si ya Dios no viene otra vez según la carne. Ahora en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la amada del Señor. Amén. Nosotros, el renuevo de Dios, el renuevo de su plantillo. Entonces,
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, amén, nosotros fuimos injertados en lugar de ellos, de los primeros, del pueblo de Israel. Nosotros los gentiles fuimos injertados, como dice aquí, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabed que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. La raíz es Dios, Jesucristo, la simiente. Entonces, si las ramas son santas, también lo es la masa restante. O sea que ellos santos, ¿verdad? Porque fueron escogidos por Dios, pero ahora la masa restante también lo es. Entonces no te jactes contra las ramas, o sea, no te jactes contra los judíos, el pueblo de Israel. O sea, no los ofendamos, o sea, no lo sino más bien amémoslo, o sea, démosle de gracia este conocimiento con mucha mansedumbre. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley hasta los tuétanos, ¿verdad que sí? Tienen la ley incrustada desde su nacimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle esta gracia, pero con mucha mansedumbre, que con mansedumbre corrija los corazones para ver si Dios en su infinita misericordia los convierta de su maldad. Entonces no nos jactemos, como dice aquí, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, teme a Dios. No digas en tu corazón quién subirá ni quién bajará. O sea, simplemente a la voluntad de Dios. Porque dice aquí, pues las ramas dirá, fueron desgarradas estoy en el capítulo 29. No, perdón, 19. Pues las ramas dirá, fueron desgarradas para que yo fuese injertado. O sea, ellos fueron apartados para que yo fuese injertado. Entonces dice, bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te enorgullezcas, sino teme a Dios. ¿Por qué? Porque así como de la misma manera ellos fueron apartados, nosotros también podemos ser apartados. ¿Por culpa de qué? Del orgullo, del egoísmo. Entonces dice, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. El justo por la fe vivirá, y eso es de nosotros los gentiles. ¿Verdad que si nosotros creemos en Dios por fe, nosotros no lo vimos como aquel pueblo, ¿verdad que no? Nosotros le creemos por fe, para fe, por el medio del Evangelio, del conocimiento de Dios. En el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, para el pueblo de Israel que cayó, para ellos la severidad. Y entonces dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, tenemos que permanecer en esa bondad. Tenemos que permanecer amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no juzgando a nadie. Gracias a Dios que nosotros es por el Espíritu y no por la carne, ¿no? Nuestro andar es en el Espíritu. Gracias a Dios, y de esta misma manera lo veremos a ellos cuando les hablemos de esto. Amén. A ustedes que nos están viendo por el internet, de la misma manera. Abba Padre. Entonces dice, mira pues la bondad y la severidad de los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea que ellos están en una incredulidad por causa de nosotros, para que nosotros hayamos creído a la gracia de Dios. Dios le sobrevino a ellos un espíritu de confusión para que
injertar a ellos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes, por cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles, o sea que hasta que nosotros lleguemos a la plenitud. Amén. Nosotros vamos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. Y el pueblo de Israel, hay un pueblo, hay un remanente de Dios esperando por nosotros, por el renuevo de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también sean juntamente incluidos, o para que ellos crean a la verdad y dejen ya la mentira. Entonces, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y no es Simón Bolívar. El libertador, ¿quién es? Jesucristo, en nosotros la esperanza de gloria. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob, acuérdense que en Jacob es Israel, la Israel actual, la que está allá en Siria, los que están allá en esclavitud, en el muro de los lamentos. Imagínate, tantas cosas que tienen, que bueno, que por incredulidad. Entonces, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén, lo recibo. Ya para nosotros nos quitó los pecados, ahora falta a ellos. ¿Por qué? Porque está en su mente todavía. Tenemos que llevarles el mensaje de gracia para que sean libertados. Amén, es un pacto, o sea que se tiene que cumplir. Se va a cumplir, amén. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Un hermano que lea el versículo 18 para que sea de Dios y no mío. Romanos 8, 18. Bendecido. Romanos 8, 18 al 23. No sé si puedo leerlo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que a nosotros ha de manifestarse. Porque a nosotros ha de manifestar, en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén, lo recibo. Déjame un momentico ahí, bendecida, para explicar al principio. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Estamos en el tiempo presente, ¿verdad que sí? O sea, que estas aflicciones que están pasando son temporales, acuérdense. Porque lo que viene, imagínate que lo que viene, dice aquí: la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, que no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. De aquí para afuera, no de afuera para adentro, amén. O sea, de aquí sale el renuevo, amén. Maracaibo, Venezuela, tierra del sol amada, junto a agua de reposo. ¿No está pastoreando quién? Jesucristo Dios. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la creación está esperando por esta gracia de Dios. Amén. Abba Padre, lo